Volvemos con Foro Médico y nos acompañan en piso el doctor Armando Mallorquín, reumatólogo, y el doctor Juan Marino Bracho, traumatólogo, hablando de salud ósea y osteoporosis. Decíamos en el bloque anterior cuánto le cuesta al Estado mantener no solamente a personas traumatizadas, que también son muchísimas, porque es impresionante la cantidad de accidentados a diario que tenemos, sino también gente que está dentro de la tercera edad con este problema y gente que por los factores de riesgo que mencionaste están transitando por una osteoporosis prematura o precoz, como podríamos decir, ¿no? Asimismo, hay que tener en cuenta que la osteoporosis podemos tener en todas las franjas etarias, si bien se da más en personas mayores de 65 años. Eso porque habitualmente hay que tener en cuenta también que la población envejece, nuestro promedio de lamentablemente. En Paraguay, la esperanza de vida... Pero la idea es sí, envejecer con plenitud, si es posible, y con mucha salud. Eso sería una longevidad saludable. Sí, y mucha fortaleza, ¿verdad? La esperanza de vida en nuestro país es 75 años, realmente inclusive ahora más. Aumentó la expectativa. Entonces hay que pensar a futuro, hay que pensar y proteger nuestros huesos, ¿verdad? Entonces yo creo que algo que tenemos que hacer es invertir actualmente en la salud ósea, pensar en eso, que es demasiado importante. Fíjate que de 1 de cada 3 mujeres mayores a 65 años van a tener fracturas. 1 de cada 5 varones mayores a 70 pueden fracturarse. La mayoría, casi el 80%, no va a tener un tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de largo una fractura. Tiene una fractura y no diagnosticamos. Entonces las fracturas por osteoporosis son infradiagnosticadas y no tratadas, que es lo peor. El costo que supone una fractura de cadera al Estado ronda $2.500 a $3.000. Imagínate. Muchísimo dinero. ¿Qué podemos prevenirlo? La pérdida de los días laborales, la falta de productividad, todos los tratamientos adicionales, doctor, porque me imagino que una fractura no es que te ponen una prótesis y vos te vas a tu casa. Exactamente. Antes, la preparación para una prótesis requiere de varios estudios. Bueno, por darte un ejemplo, el hospital de trauma no tiene ahora, por ejemplo, un estudio que es el ecocardiograma, ¿verdad? Un paciente, aparte de comprar sus materiales, tiene que adquirir en forma individual el estudio para hacerse el ecocardiograma, ¿verdad? Y eso ronda aproximadamente entre 350 a 400.000 guaraníes, donde el cardiólogo va y hace ese estudio, ¿verdad? Hay una preparación previa antes y hay una preparación previa después. Porque ni qué decir si hablamos de infecciones protésicas o infecciones que puedan causar, por ejemplo, si el paciente no se cuida en un postoperatorio, ¿verdad? Eso es cuando hablamos de prótesis de cadera. Debemos de recordar también que las zonas más frecuentes son también el hombro, donde se fracturan el manguito rotador, ¿qué le dicen? Hay veces que se lesiona la parte ósea por la osteoporosis y también todo lo que es el manguito rotador. Y el paciente no puede elevar el brazo, no puede extender, y también requiere de una prótesis de hombro. Y esa prótesis también tiene su costo, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel del hombro. Otro que ya hablamos de la cadera, otro la zona lumbar, y la que también se suele fracturar y con frecuencia es el radio distal a nivel de la muñeca, ¿verdad? Ya. Y ahí en esas fracturas, ¿en qué ponen ahí? ¿No hay prótesis ahí? Ahí se usa otro tipo de material de osteosíntesis, dependiendo del desplazamiento. Cuando es muy desplazado se opta por hacer una placa anatómica para radio distal, ¿verdad? Que sería una placa DBR, una plaquita que se adosa en la cara del hueso, que es el radio, y de esa forma restablecer la funcionalidad a nivel de la muñeca, ¿verdad? Eso depende mucho. Pacientes que tienen más de 70 años, ¿verdad? Con enfermedad de base, muchas veces se opta por hacer un tratamiento ya con yeso, ¿verdad? Y no se llega a la cirugía. Por el riesgo que conlleva ya una cirugía con personas de esa edad. De esa edad. Entonces... Pero, ¿qué pasa si es una persona activa de 50, 55 años? ¿Verdad? Entonces, uno opta también por hacer esa cirugía. Y ahí es donde también, donde lo operamos, ¿verdad? Porque
no problema. todos los hospitales Están preparados también para hacer una cirugía traumatológica y justamente uno piensa, ¿verdad? Por lo que es un hospital de cabecera, va al hospital de trauma y hay una lista de espera más de 1000 personas, porque uno va a preguntar a eso y la lista de espera es más de 1000 personas que están esperando. ¿Evolucionó todo lo que se refiere a las prótesis, una evolución tecnológica en cuanto al diseño, digamos, la movilidad que pueda tener el paciente? ¿Cómo está eso, doctor? Justamente el rango etario, ¿verdad?, de una persona mayor a 80 años con comorbilidades, pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes que tengan diabetes ya de larga data y mal cuidadas, se opta por una prótesis parcial, ¿verdad? Ya en pacientes que tienen poca movilidad. El costo de una prótesis parcial es un poco más accesible de una prótesis total. La prótesis total ya se recambia toda la articulación y está indicada en pacientes de edad, por ejemplo, 50 a 60 años, ¿verdad? Que no tengan ninguna enfermedad de base, ¿verdad? Porque justamente son esas personas que van al súper, que van a hacer caminatas, que hacen actividad física también. Prácticamente que no se entregan, ¿verdad? Sí. Ahí sí está indicada una prótesis parcial y el costo aproximadamente es de 15 a 20. Parcial es para la más joven. Perdón, total. pero la prótesis total. Sí, y ahí está indicada ya justamente para no perder esa movilidad y esa plenitud, ese tipo de prótesis, y el costo es mayor, ¿verdad? Pero están diseñadas ya con una posibilidad que prácticamente esa prótesis pueda trabajar en forma similar a la articulación natural. A eso me refiero. Exactamente, uno puede volver a hacer la vida cotidiana, a hacer caminatas, de ir al súper. ¿Y la parcial qué te permite? Y la parcial, justamente como está indicada ya en pacientes con comorbilidades y donde están limitadas ya en su actividad física, te permite actuar de manera propia, individual. O sea, caminar, sí, caminar, ir al baño, capaz, una movilidad más reducida, más limitada. Exactamente. Sí. Uno ya tiene que reducir ya en forma limitada lo que es la actividad física, ¿verdad? Claro. Pero ustedes evalúan obviamente todo eso. Evaluamos todo, exactamente, justamente para que después no sea propensa a que uno pueda luxarse o infectarse o se afloje esa prótesis, ¿verdad? Claro. Doctor, otro tema que también quería abordar con ustedes es todo lo que se refiere a la salud ósea post-chikungunya. Hay gran cantidad de gente que está teniendo problemas en las articulaciones, como que yo sé que también dentro del campo de reumatología, que es tu especialidad, es muy frecuente, pero se tratan también no solamente de articulaciones, sino los huesos también. Dice, me parece que me pasó un camión encima, estoy robotizado. Esto está aumentando y es también un problema grave, un problema social que se está generando. Asimismo, los números en cantidad de infecciones está disminuyendo, pero ¿qué pasa? Las secuelas es el gran problema actualmente. Tenemos también una situación que es con el tema del corticoide. Habíamos comentado que el corticoide es un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis. Entonces, acá es muy importante, si vamos a empezar a usar corticoides, ver qué tipo de paciente tengo enfrente. ¿Una paciente mayor? ¿Una paciente joven? Entonces, en base a eso, ver si es necesario que ese paciente empiece a necesitar ¿qué? Suplementos de calcio. Yo tengo que evaluar si es una paciente mayor de 65 años, probablemente yo ya le tengo que suplementar con calcio y vitamina D. Los dos esenciales para lo que es el hueso, el fortalecimiento del hueso, es el calcio y la vitamina D. Sería el motor, ¿verdad? Para que pueda mantener ese sostén. Eso es lo que necesita el hueso. Entonces hay que pensar y valorar paciente y paciente. Y hay una situación con el tema del calcio que nunca es bien tolerado. Entonces ahí ya tenemos que empezar a negociar con nuestro paciente, ¿verdad? De cómo y qué tipo de calcio o qué sustituto de calcio yo le podría dar a ese paciente. Hay que acordarnos que de dónde obtenemos el mayor porcentaje de calcio, no solo de lo que es la parte farmacológica, de los lácteos.
de los lácteos, queso, yogur. Entonces es una opción también para suplementar si es que no vamos a dar el calcio, porque no a todos los pacientes vamos a darle calcio, va a depender mucho de qué tipo de paciente tenga y de la tolerancia que tenga. Pero si es que yo no le voy a dar calcio, tengo que ver cuál es el suplemento ideal para ese paciente. ¿Para qué? Para evitar la desmineralización y la descalcificación. Es en lo que yo tengo que pensar, y eso probablemente va a mover mucho después del uso del corticoides. El corticoide siempre tiene que ser indicado por un profesional médico y supervisado. La menor dosis, el menor tiempo posible. Eso realmente tiene que ser. Lamentablemente en la práctica no se está dando, doctor, y seamos realistas, es así, por eso es preocupante esta situación. Otra pausa comercial, la última, y ya volvemos con las recomendaciones y también los antecedentes genéticos, que creo que no te pregunté, que es un tema no menor, ¿sí? Y también incide en la aparición de todos estos problemas óseos. Vamos al corte y volvemos enseguida con estos temas.